tardes, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Bienvenido a una clase más de lo que es la Escuela para Padres. Y déjeme felicitarle primeramente, porque si está en este trayecto ya de la Escuela para Padres, es porque ya pasó las 5 primeras clases. ¿Sí? La diferencia que había entre presentación y bautismo, la importancia de la bendición, el orden de Dios para la familia, el control de natalidad y la importancia de los hijos y sus nombres. ¿Sí? Ahora tenemos una charla muy linda, la charla número 6, que es nuestra responsabilidad como padres. Nuestra responsabilidad como padres. La verdad que es un tema especial, es un tema que habla justamente de la responsabilidad que tenemos como adultos responsables o mayores responsables, ¿no? Y para hablar justamente de este tema, me gustaría comenzar con justamente ese vocablo, ¿no? Lo que es la responsabilidad. Y la responsabilidad, si usted lo busca, no sé, en un diccionario y demás, va a aparecer como que es la obligación de responder a algo, ¿sí? La obligación de responder a algo. Y usted dice, bueno, ¿a qué tengo que responder? Vamos a tomar un texto de guía, justamente, vamos a tomar un texto de guía para poder dar la charla y poder justamente trabajar, ¿sí?, con ese fundamento. Vamos a tomar Lucas, si usted lo puede buscar en su Biblia, Lucas, el capítulo 2, ¿sí?, del versículo 46 al versículo 52, ¿sí? El Evangelio de Lucas, capítulo 2, del versículo 46 al versículo 52. Primeramente vamos a hacer una oración para poder comenzar justamente esta charla que habla de la responsabilidad que tenemos como padres, ¿sí? Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo especial, Señor, que podemos compartir, Señor, juntos una clase más, Señor, donde tú eres el centro, tú eres el modelo. Señor, vamos a hablar justamente de este texto en Lucas 2, Señor, 52, donde aparece, Señor, tu crecimiento, Señor, cómo tú creciste, Señor, como hombre, cómo te desarrollaste en tantas áreas y, Señor, qué importante, Señor, poder saberlo, poder aprenderlo para poder imitar justamente tus conductas. Señor, gracias te damos por este tiempo, por esta escuela para padres, Señor. En tu nombre, Jesús, bendigo a mis hermanos que están cursando. Señor, que tu gracia, que tu favor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiarles en esta clase, pueda ministrar sus vidas. En el nombre de Jesús oro, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, como les dije, vamos a leer la palabra del Señor. Lucas capítulo 2 del versículo 46 al 52 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muy bien, ¿qué vamos a ver justamente en esta charla? Nuestra responsabilidad como padres. Y aquí lo que hemos leído justamente es el desarrollo, podríamos decirlo de esta manera, el desarrollo pleno
de una persona, el desarrollo que un cristiano, ¿sí?, tiene que justamente vivir, tiene que, como quien dice, crecer en estas áreas, ¿sí? Primeramente tenemos, dice que el Señor creció en sabiduría, el área de la inteligencia, de la sabiduría, vamos a verlo, ¿sí? En la estatura, podríamos decir, en la parte biológica, ¿sí?, que es un crecimiento muy natural, ¿no? Quizás todas las personas lo pueden hacer, pero hay que saber también nosotros como adultos responsables guiar a nuestros hijos también en estas áreas de crecimiento. Y después viene, dice, en gracia para con Dios primeramente y para los hombres, ¿sí? Crecer en gracia para con Dios sería más nuestra área espiritual, ¿sí? Y después en la parte social para con los hombres, donde también nosotros como responsables adultos, ¿sí?, sacerdotes de la casa, mamá, papá, ¿sí?, tienen que guiar justamente, tienen que guiar, tienen la obligación. No se olviden lo que habíamos dicho recién, que cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de la obligación de responder a algo, ¿sí? Oramos por la criatura, oramos que el Señor pudiera bendecir nuestro hogar con esa criatura, y ahora tenemos la responsabilidad de criarlo, de educarlo, ¿sí? Tenemos la obligación, ¿sí?, de poder guiarlo, por lo menos en estas 4 áreas que vamos a trabajar, ¿sí?, en esta tarde. Entonces vamos a comenzar con la primera, ¿sí? Ya dijimos entonces que nos cuesta a veces ser responsables en diferentes áreas, ¿no? A veces descuidamos alguna o hacemos más hincapié en otra, pero la idea sería justamente buscar un equilibrio, ser responsable en las cuatro áreas que hemos tratado. La primera habla de la sabiduría, ¿no? Y cuando hablamos de la sabiduría, hablamos justamente la mente, ¿no? Sí, este crecimiento, este progreso de adquisiciones intelectuales, ¿sí?, de nuestros hijos, cuando hablamos, no sé, a ver, en la escuela, en la música, cuando hablamos de deporte, cuando hablamos, no sé, de la historia, de idiomas, que adquiera conocimientos. Qué bueno es acompañar a nuestros hijos en esta parte y guiarlos. ¿Por qué? Quizá nosotros tenemos una mirada justamente muy diferente a la de ellos en cuanto a este periodo, a este proceso de adquisición de contenidos, de saberes. Y tenemos que ser también parciales, no influenciarlos mucho en el sentido de no tomar decisiones por ellos, sino que acompañarlos, sí animarles cuando se quedan ahí estancados, ¿no? Que quizás nos dicen, sí, estoy estudiando, y usted se da cuenta que no está haciendo nada, ¿no? Está con el celular, con los jueguitos. Sí, la verdad que con este tiempo de pandemia ha sido tan tremendo ver a los padres y escuchar también a los padres decir, mirá, me ha tocado no solamente ir a trabajar, cuidarme de esta pandemia, bueno, ser responsable con todas estas cosas, sino que también me ha tocado ser profesor. Me ha tocado ser, sí, profesor de matemática, de lengua, de historia, de geografía. ¿Cuántas mamás he escuchado, sí? Y algunos padres también diciendo, la verdad que con esta pandemia aprendí tantas cosas, recordé tantas cosas de la escuela porque me tuve que sentar con mis hijos justamente a ser de maestro, a ser de profesor, a ser de profesor de taller, los que van a una escuela técnica. Y la verdad que, bueno, creo que esto ha servido en gran parte, por lo menos en esta área, ¿no? Como para mirar esta parte positiva, o si es que hay alguna parte positiva, ¿sí?, de este encierro, que no fue bueno, pero la verdad que por lo menos algunos padres pudieron acercarse un poco más, ¿sí?, justamente a guiar, a ayudar a sus hijos en la escuela, ¿sí?, en la adquisición, vuelvo a decir, de saberes. No se olvide que recién dijimos, ¿no?, que este niño, hablando del Señor Jesucristo, crecía en sabiduría, y ahora viene la otra parte, dice, y en estatura.
hablando físicamente ahora, ¿no? Y usted dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedo ayudar yo en esta área? Mire, usted en realidad lo ayuda desde pequeño, quizás no se ha dado cuenta, pero una mamá, ¿qué hace, no? Apenas nace la criatura, si uno no lo atiende, ¿sí? Si uno lo descuida, también se nota muchísimo. Sí, se enferman, bueno, y tantas cosas. Pero justamente si uno es precavido, si uno cumple con esta responsabilidad que hace, lo alimenta, lo baña, ¿sí? Lo higieniza, no solamente un pañal, sino que también sabe qué alimento darle para que crezca bien, fuerte, para que tenga buenas vitaminas, el alimento que recibe, que no coma comida chatarra, después cuando ya puede ir eligiendo, ¿sí? Qué bueno es que el responsable adulto, el papá, la mamá, pueden acompañar también, ¿sí? En este crecimiento, ¿sí? En esta parte del crecimiento. Y es obvio que el padre y la madre le van a ir enseñando, le van a ir diciendo, mirá, tenés que comer esto, tenés que hacer un deporte también, es necesario justamente caminar, hacer un deporte, no ser sedentario y todo eso. El padre puede ir guiando, puede ir ayudando, ¿sí? A esta área del crecimiento en el niño, ¿sí? Después viene esta tercera parte que es muy importante y acá sí quiero tomar un tiempo y leer, ¿sí? Un poco más. ¿Y por qué? Es muy importante esta área. Está hablando justamente de que el niño crecía en sabiduría, ¿sí? Dice en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cuando hablamos de esta parte, es una parte fundamental. Es un rol del padre y de la madre fundamental. ¿Sí? Déjeme leerle la palabra de Dios. Primeramente, quiero leerle en el libro de Deuteronomio, ¿sí? La palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Yo quiero que usted lo pueda marcar, me pueda, como quien dice, acompañar con esta lectura. Y vamos a leer desde el capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 9. Dice la palabra de Dios, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos del Señor vuestro Dios, que mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien. ¿Sí? Fíjese lo que dice, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Señor, ¿sí? El Señor de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, fíjese, esta es la parte espiritual, ¿no? La gracia para con Dios, este crecimiento. Y vuelvo a decir, hago mucho hincapié en esto porque es tan importante esta área, es tan importante que nosotros acompañemos, ayudemos, seamos responsables, ¿sí? En esta área tan especial, porque tenemos que guiar a nuestros hijos, ¿sí? A buscar de Dios, ¿sí? A que aprendan a tener comunión con Dios. ¿Cómo van a tener comunión siendo pequeños? Primeramente con la palabra. Sí, la fe va a venir por oír la palabra de Dios. La fe va a venir porque usted justamente le va a ayudar a crecer con la palabra de Dios. Mire, le doy un ejemplo muy pequeño y rápido. Me acuerdo, yo tenía 7, 8 años, calculo,
Mi padre estaba trabajando en ese tiempo en una empresa aceitera en la provincia de Mendoza, y mi papá tenía turnos rotativos, ¿sí? Don Rafael Valdiarena tenía ¿sí? turnos rotativos. Y mi mamá, Raquel, ¿sí? En las noches, cuando él le tocaba el turno noche, ponía a mi hermana, ¿sí? Karina de un lado, mi mamá y yo del otro lado, y leíamos, vio ese librito azulcito, los Nuevos Testamentos, ¿sí? Que normalmente reparten, si hay varias denominaciones que reparten este Nuevo Testamento, ¿no? Se ve por muchos lugares. Y me acuerdo que mi mamá nos leía, nos ponía uno de cada lado y nos leía la Biblia y nos decía, bueno, yo voy a leer un versículo y ustedes leen el resto, ¿sí? O agarraba, no sé, vamos a leer el libro de Juan. Y quizás no leíamos la mitad de todo el libro de Juan o todo el libro de Lucas, no sé. Y me acuerdo que, claro, yo no sabía leer tanto. Yo me hacía el que leía. Y cuando escuchaba que hacían, que daban vuelta la hojita, ¿no? Escuchaba. Sí, yo también la daba vuelta. Pero ¿saben qué? Hasta el día de hoy me acuerdo de algunas palabras. Sí, usted va a decir, uy, qué memoria que tiene el hermano. Sí, porque eso fue en verdad hace 40 años. Yo tengo 47 años. Sí, hace 40 años atrás. Sí, o 39, si tenía 7, 8 años. Pero me acuerdo todavía de muchas historias, de muchas palabras que mi mamá me leía y que yo también hacía como el que leía, en realidad fijaba, ¿sí? algunas palabras, e incluso después me di cuenta que aprendí un poco de ortografía, justamente mirando las palabras, leyendo. Me acordaba cómo se escribía y la escribía bien. Me hizo bien de todas maneras la palabra del Señor, ¿sí? No solamente para aprender a leer, para la ortografía, sino bien a mi alma, ¿sí? Y empecé a crecer justamente, más allá de que vengo de cuna evangélica, pero empecé a crecer, sí, con la palabra de Dios, ¿sí? Y la verdad que hizo muy, muy bien a mi vida, muy bien a mi vida. Entonces, por eso le animo, sí, que usted pueda justamente ayudar al crecimiento de su hijo en esta área, justamente con la palabra de Dios, ¿sí? A través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted va a despertar la fe, ¿sí? A través de la palabra va a despertar la fe en ellos. Bien, déjeme dictarle o enunciarles, perdón, 4 o 5 puntitos en esta palabra. Fíjese también lo que hemos leído en el libro de Deuteronomio recién, con lo que hemos leído también en el libro sí, de Lucas 2.52. Sí, si quiere anotar un puntito, hablaba el escritor de que ponlas en tu corazón, dice, en tu corazón debe estar la palabra de Dios, ¿sí? No tiene que estar en cualquier lugar, no tiene que estar en la mesita de luz solamente el librito, no, tiene que estar en tu corazón la palabra de Dios. Y también, si está en tu corazón como papá, como mamá, ¿sí? A la hora de repetirlo, a la hora de transmitirlo, no solamente vas a transmitir la palabra, ¿sí? Lo que el chico va a escuchar, sino podés incluso, y eso sucede, transferir justamente el espíritu de esa palabra, ¿no? El amor, la enseñanza, la fe justamente, que va a salir quizá de tu boca como una palabra más, pero va a salir cargada de sentimiento, cargada así del espíritu de esa palabra. Y eso va a afectar mucho a tu hijo. Entonces, tiene que estar en tu corazón, debe estar la palabra de Dios en tu corazón. Dice, la repetirás a tus hijos. Otro punto para anotar, para recordar, hablarás de ella en tu casa, no solo en la iglesia, sino que la hablarás en tu casa, dice. ¿Sí? Andando por el camino también. ¿Qué es andando por el camino? Y no sé, de vacaciones, rumbo a la escuela, cuando vas a comprar, ¿no? Otro punto, el testimonio con los de afuera, ¿sí? Los no cristianos, los vecinos, en el trabajo, en la familia, ¿sí? Y si querés, anota esta pregunta: ¿cómo reflejamos el amor de Dios fuera de la iglesia? Y eso está bueno para preguntárselo, ¿sí? ¿Cómo es que reflejamos el amor de Dios fuera de la iglesia? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te hice esta pregunta? ¿Por qué te pido incluso que lo anotes? Porque tus hijos van a aprender del ejemplo. Tus hijos van a aprender de lo que transmití,
de lo que ven, quizás vos decís, uy, pero esto no lo tienen que aprender. No, ellos aprenden todo, ¿sí? Ellos son como una esponja, ¿no? Absorben todo justamente lo que papá y mamá dicen, son sus ejemplos, ¿no? Y muchas veces uno en la escuela dice, uy, pero voy a tener que hablar con el papá o la mamá de este alumno, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, hubo algo indebido, hubo, no sé, una conducta que no era correcta. Y cuando uno habla con los padres, a veces se da cuenta que esa conducta se repite en la casa o, dicho de otra manera, se aprendió en la casa. Entonces, es bueno a veces hablar con los padres y decir o aconsejar, decirle, mirá, el nene no es que tenga ninguna situación mala, sino que lo que aprendió, sí, lo que vivió o lo que se le permitió o lo que justamente no se disciplinó a tiempo, no se aconsejó, lo mismo está haciendo en la escuela. Entonces nosotros podemos verlo y decir a tiempo, decirle, mira, esto no hay que hacerlo, conviene hacer esto. ¿Sí? Así que también les animo en esta parte justamente del crecimiento, ¿no? Dice otro puntito, al acostarte, ¿sí? Al levantarte, repetirás estas palabras, ¿no? En los devocionales justamente familiares, cuando nos levantamos. Le comparto una vivencia, se podría decir, que hacemos con mi familia cada mañana. Yo trabajo en un colegio y llevo a las dos más grandes, sí, al colegio donde yo trabajo. Después al pequeño lo llevamos a otro jardín. Pero ¿qué hacemos? Siempre, antes de comenzar el día con mi esposa, ya sea antes del desayuno o durante el desayuno, ¿qué hacemos? Leemos la palabra y tenemos un momento de oración. Tenemos un altar familiar, ¿sí? Y ellos justamente están aprendiendo, ¿sí? Ese no es nada litúrgico, no es algo que se repite, sino que están aprendiendo justamente esa comunión con la palabra y con el Señor antes de salir, ¿sí? Como quien dice, a la vida cotidiana, a la vida diaria. ¿Sí? Tienen que salir con una palabra, tienen que salir con una oración. Salen diciendo, sí, gracias Señor por este día y tienen un momento de intimidad. Porque más allá de que sean pequeños, con mi esposa le decimos, bueno, te toca orar a vos, te toca orar a vos. Imagínese la oración de un chico de jardín, ¿no? Es muy escueta, es muy simple, pero muchas veces nos conmueve, sinceramente nos conmueve escuchar a una chiquita de cuarto grado o escuchar a un adolescente que está en primer año de secundaria, ¿no? ¿Cuánto tienen de Dios? ¿Cuánto tienen a veces para dar a Dios? ¿No? Y qué oraciones tan sencillas, pero qué poderosas, ¿sí? Y vuelvo a decir, siempre uno aprende algo nuevo, ¿no? Siempre uno como papá aprende algo nuevo y en esos altares, en esos momentos que son tan especiales, ¿sí? Un puntito más, dice, recuerda, cuando un niño tiene una experiencia con Dios, no hay diablo que lo pueda apartar. Eso dice en Proverbios 22:6, la palabra de Dios. ¿Sí? Te lo leo de nuevo. Recuerda, cuando un niño tiene una experiencia con Dios, no hay enemigo, no hay diablo que lo pueda apartar. Proverbios 22:6. ¿Sí? Y para ir ya redondeando un poquito, dice también el versículo, sí, que hemos leído, los versículos que leímos en el libro de Deuteronomio, decía, la atarás como una señal en tus manos a la palabra, ¿sí? A lo que hemos aprendido. ¿Y qué significa esto? ¿Sí? Habla de aquello que hago, aquello que justamente hago con mis manos. Cuando habla de como frontales en tus ojos, habla de aquello que miro, ¿sí? Muchas veces le hemos enseñado a nuestros hijos a hacer una oración pequeña, decir, Señor, pon guarda a mis ojos, ¿sí? Como también, Señor, pon guarda, unge mis oídos, que no solamente vea lo que te agrada, lo que corresponde, lo que lleva gloria a tu nombre, sino también que escuche, Señor, lo que corresponde. Sí, que no entre justamente a mi cabeza o a mi corazón algo que quiera justamente ir en contra de tus principios.
Otro punto dice, en tus puertas, ser responsables con lo que entra a mi casa. Y no solamente estoy hablando de personas, sino estoy hablando quizá de filosofías o cosas que pueden entrar desde afuera por un receptor, como la televisión, como internet, como tantas cosas. Ser justamente un guarda de mi casa, ser justamente el responsable, ¿sí? Como dice la palabra, ¿sí? De poder velar de lo que entra a mi casa, ¿sí? Y un punto más, dice, en los postes de tu casa, las escribirás, las pondrás en los postes de tu casa. Esto está hablando del fundamento del hogar, ¿sí? Del fundamento del hogar. Y si el fundamento en mi hogar es Cristo, mi hogar no va a ser removido fácilmente, ¿sí? Mi hogar va a estar cimentado en la piedra, en la roca eterna, ¿sí? Que es Cristo, que es la palabra del Señor. Y dice, Jesús le dio mucha importancia al área espiritual, ¿sí? Cuando dijo también, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Sino que vivirá justamente de la palabra que sale de la boca de Dios. Mire la importancia que el Señor le daba justamente a la palabra. Y podría seguir hablando justamente cómo resistir quizás una tentación con la palabra, con el escrito está. Bueno, todo lo que nos muestra la Biblia en cuanto a poder tener, ¿sí? Como quien dice, una mente llena de palabra de Dios. Eso va a traer en nosotros fe, eso va a alimentar nuestra fe, eso va a hacer que cuando tengamos alguna situación, justamente afrontemos la situación con una palabra. Y eso hay que transferirlo también a los hijos. La misma manera, que ellos aprendan de la misma manera. Ahora, esto es un proceso. Dice que justamente los niños judíos, ¿sí? A temprana edad ya podían repetir, ¿sí? Podían saber el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia. Y usted dice, pero es muchísimo, mire la cantidad de hojas que son. ¿Cómo hicieron para aprenderlo? Y justamente es un proceso. Todos los días se sentaban y contaban la historia. Todos los días leían un trozo de la Biblia. Todos los días repetían la palabra, ¿sí? Y es de la manera que se hace justamente. Es la manera que todos podemos aprender, ¿sí? Qué bueno que usted pueda en este tiempo, ¿sí? Qué bueno que usted pueda en este tiempo hacer lo mismo, ¿sí? Así que vamos entonces ya finalizando en gracia para con los hombres. La última área está hablando justamente en la parte social, ¿sí? Y una ilustración pequeña. ¿Vio cuando cultivamos una planta? No solo le ponemos abono, no solamente le ponemos un plaguicida, sino que también lo regamos, revisamos, sí, justamente que no tenga ningún insecto, nada que quiera comerse la plantita, ¿no? Bueno, de la misma manera tenemos que cuidar justamente, sí, esta área. De la misma manera tenemos que trabajar, ¿sí? Con nuestros hijos, enseñarles, ¿sí? A tener amistades, enseñarles, a aconsejarles, ¿sí? Dijo un día un predicador, sí, amigo de nuestro pastor Pedro, una bendición, un hermano, sí, de la casa, de la iglesia del puente, dice, los amigos son como los botones de un ascensor, o te suben o te bajan, ¿sí? ¡Cuánta verdad! ¡Cuánta verdad! ¿Sí? Y el pastor Pedro siempre nos enseñó lo mismo, asociate con gente, ¿sí? Que te lleve a más de Dios. Asociate con gente santa, con gente que entienda que es un pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Y tiene una vida con propósito. Tiene justamente una vida para no ser desperdiciada, sino una vida que está en los planes, ¿sí? Y en el tiempo de Dios. Y usted va a decir, ¿cómo le enseño todo eso? Día a día, como una gotita en un gotero,
todos los días, pudiendo influenciar, pudiendo aconsejar, pudiendo decir, bueno, mirá, quizás esta es el área de la vida, este es el amigo, incluso enseñarles, como la pastora Gertrudis siempre nos enseñó, orar, orar justamente por los cónyuges de nuestros hijos. Y usted va a decir, ¿cómo voy a orar por el cónyuge de mi hija si tiene 2 años? ¿Por el cónyuge de mi hijo si tiene 3 años? Mire, empiece a orar. El tiempo pasa rapidísimo y qué bueno que ellos también escuchen que usted está orando no solamente por ellos, por su crecimiento, por la sabiduría, ¿sí? Por su estatura, que crezca bien biológicamente, sino que usted está orando por su parte espiritual y también por su gracia, que ellos hallen gracia delante de la gente, sí, que usted está orando también por esa parte social, relacional con otros. Qué bueno, sí, que usted pueda estar trabajando en estas 4 áreas. Bueno, para terminar, por un tema del tiempo, usted va a decir, pero ¿cómo? Si mi hijo ya es grande o mi hijo, no sé, yo sé que lo dediqué al Señor, ahora está en las manos del Señor. Un ejemplo más le doy. Mire, en el libro de Primera de Samuel, ahí aparece Ana, ¿sí? Que justamente ella entregó su hijo al Señor, porque después lea la historia, es hermosa la historia, ¿sí? Pero no dijo, la iglesia lo tiene que criar. Lo dejo en el templo, listo, me voy, ya está. Había sido destetado el hijo, ya estaba creciendo y demás, pero no, no, no. La madre siguió cuidándolo. La madre siguió con su responsabilidad, con sus obligaciones, cuidándolo. ¿Sí? La crianza la hacemos entre todos, justamente. Yo no puedo ir, bueno, le voy a llevar un ejemplo, ¿no? A la célula de niños, lo dejo ahí que le enseñen la conducta, la moral, que le enseñen a que no diga malas palabras, que sea bueno, a que estudie. No, no, no. La iglesia hace una gran parte, pero trabajamos juntos en la crianza de los chicos. Trabajamos juntos, ¿sí? Es verdad que la iglesia del Puente es una bendición, porque es una iglesia para la familia, porque tenemos, cuando hay gente que no puede estudiar, hay apoyo escolar, cuando hay un tema físico también se ayuda con la alimentación, cuando hay un tema espiritual, más que nunca en esa área, ¿sí? Trabajamos en todas las áreas, pero trabajamos de la mano, sí, con los padres, con la familia, ¿sí? Hay una gran parte en los papás, ¿sí? No se olvide lo que dijimos al principio, responsabilidad, que era la obligación de responder a algo, ¿sí? En este caso, papá tiene que responder con el rol de padre en la casa, ¿sí? El que sustenta, el que acompaña, el sacerdote, el que ora, el que los cubre en oración, etcétera, etcétera. La mamá también un gran rol, la madre en la casa, ¿sí? No solamente, sí, la madre hace la comida, no. No, es fundamental la mamá en la casa, ¿sí? No solamente para estar acompañando en esa parte de oración, es la intercesora por excelencia en la casa, ¿sí? Es la que justamente tiene esa visión que el hombre no tiene, ¿no? Como que ve en más dimensiones, cuando dice, me parece que le pasó algo. Y muchas veces yo a veces le digo a mi esposa, yo lo vi normal. Y me dice, no, ¿no te diste cuenta que...? No, sinceramente no. Así que gloria a Dios por las esposas, sí, que es como que tienen un cable, sí, directo al Señor en esta área, y el Señor le muestra tantas cosas que muchas veces nosotros, los varones, no sé si es por el trabajo, tantas cosas no vemos, ¿sí? Así es que, bueno, justamente ahí donde está la amalgama perfecta, ¿no? Sí, qué bueno es el rol de la esposa también, ¿sí? Sobre todo en la crianza de los hijos. Es fundamental, es fundamental. Así es que bueno, y como último punto, porque ya estoy llegando al límite de mi horario, los padrinos, la importancia del rol de los padrinos, ¿sí? Y ya que veníamos hablando de como que el papá dice, bueno, voy, lo dejo en la iglesia y me voy, que lo eduquen ellos. No, no, no. Justamente, o se lo llevo al padrino o a la madrina, no. No. Los padrinos son como quien dice un refuerzo, son un apoyo,
¿sí? Si hay algún área justamente que papá y mamá están descuidando por trabajo, por alguna situación, ahí donde está el padrino, aconsejando, ayudando, fortaleciendo esa área que quizá está un poco débil, ¿sí? En el matrimonio, ¿sí? Por eso la sabiduría o la importancia de poder escoger padrinos de la misma fe, padrinos que tengan justamente nuestra misma creencia, ¿sí? Que no vaya a ser que yo le estoy enseñando a mi hijo que tiene que hacer esto, o en la iglesia está aprendiendo y después viene el padrino y dice, no, eso no, es totalmente diferente. ¿Sí? Qué importante poder orar, poder pedir consejo para poder justamente elegir los padrinos, ¿sí? Que el Señor quiere para nuestros hijos. No se olvide que es el padrino un amigo, es vuelvo a decir, un soporte, una ayuda que tiene el padre y la madre justamente, ¿sí? Para la crianza de sus hijos. Bien, y termino entonces con la bendición de los padres. En el momento que presentamos nuestros hijos al Señor, entonces se los presentamos agradecidos, primeramente por lo que nos dio y también porque reconocemos nuestra incapacidad, ¿no? Para educarlos. Le decimos, Señor, necesitamos tu ayuda, necesitamos justamente que tú nos guíes. Reconocemos que necesitamos al Señor. Se lo encomendamos en sus manos pidiendo su protección. Proclamamos palabras de bendición sobre su vida. ¿Sí? Oramos para que sean librados del mal, para que sean enseñados por el Señor, para que tengan una buena conciencia delante del Señor. ¿Sí? Que los mandamientos de Dios estén siempre en su corazón, que sepan elegir a sus amigos, a sus compañeros. ¿Sí? Que Dios los aparte de toda inmoralidad. Sí, que Dios le prepare su futuro cónyuge, como dije, sí, y que tengan un corazón sensible. Siempre, siempre que mis hijos, que sus hijos puedan tener un corazón sensible al Espíritu Santo, amando a Dios sobre todo, y que honren a sus padres y mayores, ¿sí? Para que les vaya bien en todos los días de su vida. Mis hermanos, se ha cumplido el tiempo, así que gracias, sí, gracias por su atención, gracias por estar haciendo una inversión tremenda, tremenda, sí. Es una gran inversión que usted haga este curso, que usted pueda traer sus hijos al Señor y ser capacitados también en esta área tan importante. Los tiempos, la verdad que avanzan de una manera increíble, la tecnología, las cosas, las filosofías, y más que nunca tenemos que estar firmes en la palabra del Señor. Más que nunca tenemos que estar firmes, ¿sí? Creciendo en la iglesia del Señor. Así es que, como dice nuestro pastor, Dios es bueno, para siempre su misericordia. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte de buscarlo, de pasar tiempo en los altares con Él, entender su voluntad para poder movernos en este tiempo con sabiduría, ¿sí? Y aprovechar bien los tiempos que Dios nos da. Dios le bendiga mucho. Déjeme hacer una pequeña oración para terminar. Padre Dios, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos que están cursando, Señor, esta materia, que están cursando esta escuela para padres. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, que tu bendición en este tiempo les alcance. Señor, oro para que cada palabra, Señor, sea como una semilla, Señor, que ha entrado en su vida y que pueda traer fruto al 100%. En tu nombre, Jesús, los bendigo y te damos toda la gloria a ti, Padre. En el nombre de Jesús, con la ayuda de tu Espíritu Santo, oramos. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.